Buenas tardes tengan todos ustedes. La Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría Filial Guárico le da la más cordial bienvenida al webinar titulado La adolescencia en la diversidad, conferencia dictada por el doctor Edgar Blefort Garbán. El doctor Edgar Blefort Garbán es psiquiatra infantil y juvenil, egresado de la Universidad Central de Venezuela, director y profesor de posgrado de Psiquiatría Infantil y Juvenil de la Universidad Central de Venezuela, invitado de cortesía de la Academia Nacional de Medicina, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro honorario de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, expresidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, es secretario de Educación de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Bienvenido, doctor Edgar Blefort. Ahora sí está bueno. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al profesor Ender Figueroa por su amabilidad y por esta invitación que me honra y siempre ha sido así, trabajar con pediatría, ya que yo trabajo mucho con los niños y adolescentes, inclusive el posgrado de psiquiatría que coordinaba y ahora soy su director de la Universidad Central de Venezuela, siempre tuvo su sede en el Hospital de Niños, aquí en Caracas. Por lo tanto siempre hubo ese acompañamiento, esa hermandad de buscar soluciones para entender los problemas de una población tan importante, tan necesaria como son los adolescentes. Si nos equivocamos aquí o nos equivocamos en la atención de estas personas, bueno, vamos a tener las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Mi agradecimiento también siempre a la Sociedad de Pediatría, a sus diferentes capítulos, por siempre considerarme y poderme, como dicen en el lenguaje coloquial mis adolescentes, colearme siempre dentro de estas actividades que me parecen formidables, y felicitarlos porque esta es una forma de llevar el conocimiento y sobre todo de interactuar ante las dificultades que estamos confrontando. Bueno, dicho esto, la invitación se me hace para que hable una conferencia de la adolescencia y la diversidad. Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién dijo que los adolescentes sabemos dar conferencias? Nosotros los adolescentes lo que sabemos es conversar. Y vamos a conversar en realidad con los pocos conocimientos que tenemos, porque toda esta vida que he tenido y yo vuelvo a nacer y vuelvo a ser psiquiatra y vuelvo a ser psiquiatra de niños y adolescentes, porque si algo he aprendido de la vida es de los adolescentes. Ese pasaje por la cual en un momento determinado nosotros cursamos y que siempre tiene sus encantos. Siempre lo va a tener porque ese es un pilar fundamental para nosotros. Pero me pidieron también que no solamente, y no me voy a enfocar mucho en la adolescencia, porque yo conozco y sé que los pediatras conocen mucho de estos temas y sobre todo conocen mucho de las adversidades que se presentan, y voy a considerar algunos elementos de juicio por razones de tiempo que donde se está manejando esa población tan importante como son los adolescentes. Bueno, esto no lo hacen los adolescentes porque los adolescentes saben cómo manejar esto muy bien. Fíjense, uno de los elementos importantes en los determinantes sociales de la salud mental global, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, esta reunión que fue hace muchos años atrás, en el año 18, todo el mundo bello, perfumado, hablando del pensamiento, lo que podríamos hacer. Bueno, se hizo un programa para el año 30 donde se incluyeron unos aspectos del desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de estar presente, a la salud mental no se le dio la importancia o no se le dio la preponderancia que nosotros desearíamos que tuviese, y no porque soy psiquiatra, sino que sabemos muy bien que si no hay una buena salud mental, no puede haber una buena salud física. De modo pues que es un binomio, que es un enlace que son inseparables. Pero fíjense qué interesante que dentro del contexto de lo que es la salud mental, poco o nada se le da importancia,
Pero como siempre nosotros sabemos cómo favorecernos, cuando nosotros planteamos todos esos aspectos, vemos que todos estos aspectos que se están manejando para el desarrollo sostenible de las personas en salud, esto tiene que ver precisamente con la salud mental. Tiene que ver en primer lugar con los determinantes sociales a nivel de las escuelas, tiene que ver con los determinantes ambientales y disponibilidades, por ejemplo, la disponibilidad de aguas blancas hervidas, que es un problema que estamos confrontando hoy en día, tiene que ver con los problemas de orden económico, financiero. Hay estudios interesantes donde hablan de la relación directa de entre los problemas de salud mental y los problemas de tipo económico y a la inversa. Tiene que ver precisamente con los aspectos que estamos viendo hoy, con la parte de género y la parte sexual, que hay una confusión enorme en este momento, porque creo que hay muchas búsquedas de, en primer lugar, quién somos. Ya a esta fecha y en este siglo y en este cosmos nos estamos preguntando quiénes somos, pero es aceptable porque tenemos que empezar a dar respuesta a estas inquietudes. No hay duda, y un buen ejemplo de ello lo constituye lo de la pandemia. En la pandemia poca o ninguna importancia se le ha dado a las manifestaciones psiquiátricas que ha presentado pues, la pandemia y sobre todo en la población de adolescentes. Nos hemos preocupado muchísimo por ver la parte física, qué medicamentos, discusiones cerradas, completas, interesantísimas, magníficas, qué medicamento damos, qué medicamento, pero nadie le da importancia o poca importancia se le da al componente de tipo emocional, al componente de la parte mental. Y lo que hemos vivido esto, yo soy un usuario de este grupo COVID, y lo que hemos vivido esto sabemos cómo se producen pues estas tendencias de ansiedad, de depresión, del miedo, de los trastornos postraumáticos posteriores, de las personalidades, de las personas vulnerables ante este hecho, y en particular en la población de jóvenes y adolescentes, donde en la consulta tenemos una cantidad de elementos interesantes que más adelante voy a dar alguna data para refrescar cómo ha impactado o cómo se ha venido manejando esto dentro de la atención en salud mental. De aquí nos queda que tenemos una cantidad de preguntas que a veces no les tenemos la respuesta correcta o a lo mejor no nos hemos hecho la pregunta correcta, pero la primera es que si estamos respondiendo a la necesidad de nuestros pacientes. Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras habilidades. Tenemos un abordaje adaptado a la realidad de estas personas. ¿Son las estrategias de sinergia una opción válida? Bueno, esto es un buen ejemplo. Pediatría, psiquiatría, ginecología, con todo tenemos que unirnos para buscar la salida o considerar los aspectos resaltantes e importantes, y siempre dentro de un marco ético. Yo creo que hemos venido perdiendo, y lo digo porque así lo hemos visionado, el elemento de lo ético, de la aceptación del paciente, el juramento que hicimos, un juramento muy sagrado, y la verdad que la medicina y sobre todo, y disculpen la propuesta, la psiquiatría, guarda todavía la poesía, guarda todavía la posibilidad de interactuar con el otro, de saber de sus necesidades, de saber de sus dificultades y sobre todo de sus diversidades. Así hemos definido la salud mental, y es un concepto muy genérico, pero es una compleja interacción entre los factores genéticos, que no basta solamente con saber los factores biológicos, genéticos, sino también tenemos que saber de los factores psicológicos, sociales, estilo de vida, así como las exposiciones ambientales. Y lo estamos viendo en situaciones muy cercanas a nosotros. La vemos desde un sofá de nuestra casa, la guerra de Ucrania. Cuando tuvo ese impacto veíamos cómo bombardeaban a todo el mundo, y hoy en día ya no poca o ninguna importancia se le da, pero hay gente muriendo, hay gente desesperada. Hemos visto cuál es la situación que nos tocó a nivel mundial con esta pandemia y sus consecuencias. Hemos visto cuál es el impacto psicológico que se ha desarrollado en este tipo de situación que estamos viviendo. Pero ciertamente estamos en un escenario de diversidad, estamos en un escenario de conflicto, y en ese escenario de diversidad y conflicto está una parte tan importante de la vida como es la niñez y la adolescencia. Y por ello celebro este tipo de participación, porque eso nos ayuda a entender un poco más de dónde nosotros podemos participar, porque otra cosa es que tenemos que preguntarnos quién cuida al cuidador, que somos nosotros, y en qué situación nos ponemos ante las clemencias y dificultades que estamos viviendo. Esto hace pues que
que sea necesario conocer y aceptar la realidad, y que esta realidad no solamente tiene que adaptarse a la realidad, porque lo contrario almacenamos información y eso no nos permite reconocer al otro. Es decir, para conseguir la verdad tenemos que apartar un poco las emociones, apartar un poco los sentimientos y ponernos la razón sobre las emociones para conseguir algunas líneas o algunas rutas de atención de esta situación que estamos viviendo. Para así poder enfocar y pues de esta forma poder confrontar algunos elementos que tienen que ver con esa diversidad. Uno de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte sexual, todos sabemos y conocemos, lamentablemente este conversatorio es muy corto, pero nos llevaría muchas conversaciones lo que se está planteando actualmente con ellas, ellos, a nosotros, ya, no sé, y simplemente no existe un elemento pues, de género, sino lo que se es hombre o sea mujer, y los temas de apetencia, de preferencia, de dificultad, es otro tema que creo que hay que tomarlo y nos corresponde a nosotros de hacer sus señalamientos, o por lo menos informar dentro de los sentimientos y dentro de la información que tenemos. Para de esa forma conseguir ante esos elementos interculturales, los elementos de conflictos familiares, sociales, conseguir algunas líneas que nos permitan tener algunos sentimientos de respeto, tolerancia, integración, pero sobre todo resolución a los conflictos que se están dando. Entender que la adolescencia no es una enfermedad. En la consulta que hemos tenido, los padres me dicen, cuando chiquito me lo quería comer y ahora cuando adolescente me arrepiento de no haberme comido. Bueno, ese es algo que se señala porque la adolescencia es una de las etapas más bellas de la vida, pero muy conflictiva. Todos pasamos por ahí porque tenemos una característica y unos elementos de personalidad importantísimos que hace que uno pues viva y sobrevive a muchas cosas. Antes me decía, yo trabajo en un piso 14 y antes me decía, con un ventanal enorme, me decía el paciente, Edgar, si aquí hay un terremoto lo lanzamos por esa ventana, cogemos ese sofá y nos zumbamos. Yo le decía, bueno, mira, si no nos mata el terremoto, nos va a matar el sofá. Me dice, bueno, pero eso no importa, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, es importante recordar que nos encontramos entonces en esa etapa evolutiva del desarrollo y que por lo tanto se hace indispensable no tener prisa en establecer juicio definitivo o establecer diagnóstico, sino antes entender lo que estas personas nos están presentando o nos están señalando. Una de las cosas que aquí nos dicen los adolescentes en la consulta, Edgar, no es que mamá o papá tengan la razón, es que siempre la quieren tener. Edgar, no es que me regañen por lo que yo hice ayer, es que me regañen por lo que hice ayer, lo que hice antier, lo que hice el año pasado y hace 2 años y me llevan incluso hasta la cuna. Y es verdad, porque también hay que ponerse en los zapatos de los padres para entender hoy en día la conducta y las dificultades que nuestro adolescente presenta. Y ciertamente existen unos patrones que están bien señalados, los patrones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el temperamento, la personalidad. Hay unos puntajes elevados dentro de la adolescencia que son curiosos, son impulsivos, son desordenados. Y eso, no hay cuerpo de adolescente que no sea desordenado si lo tiene. Son aprensivos, son tímidos, pesimistas, tienden a buscar la dependencia y de la recompensa, y es ahí donde entonces se pegan en muchos elementos que están en la oferta, y bajo esos elementos lo hace mucho más susceptible, lo hace mucho más vulnerable y en consecuencia de tener mayores riesgos. De modo pues que estamos en una etapa evolutiva de desarrollo, por lo tanto se hace indispensable reconocer, precisar y evaluar posibles noxas que presenten o que lleven a este adolescente a tener estas dificultades. Hay algunos factores que todos conocemos, que son factores de alta vulnerabilidad. Es la no tolerancia a los cambios internos, por ejemplo. Es la historia de psicopatías y traumas previos. Hay muchos adolescentes hoy en día, y lo estamos viendo en lo que antes llamábamos los niños de la calle. Hoy en día yo no sé ni cómo llamarlo ya, sino la historia de estos muchachos son terribles. Es decir, muchachos que han participado en homicidios, en suicidios, en secuestros. Lo estamos viendo en la población de secuestradores. Muchos de ellos están en la edad iniciando su adultez temprana, pero muchos de ellos también en su adolescencia. Ahí las competencias del desarrollo no son muy manejables. Los embarazos tempranos, que es un tema que tenemos que asumir y asumirlo en un contexto de la realidad que estamos viviendo. Niñas que quedan embarazadas
y el mejor de los casos sienten que es su muñeco, pero en el caso más frecuente es el abandono y quien queda cuidando a ese niño es la abuela o el abuelo si es que existen. Muchas veces el niño es abandonado y tenemos muchísimas dificultades, no solamente con el bebé que están haciendo, sino con la madre también, que muchas veces no conoce ni tiene idea de lo que es su sexualidad, de lo que es su historial de vida, y que lo que antes teníamos nosotros, tuvimos esa oportunidad de tener materias como por ejemplo la poricultura o la información que se daba a nivel pues, de bachillerato, hoy en día no se está dando. Yo tengo, yo tengo, yo tengo pacientes en este momento que me están señalando, pacientes que han tenido ya pacientes de 20 y pico de años, que por primera vez, que cree que no existen muchas que son vírgenes y se conflictúan porque nadie, ni la mamá, ni nadie les informó cómo es una actividad sexual, qué se espera, qué se quiere conseguir, el por qué quedan embarazadas, porque ni siquiera toman las medidas preventivas, pero más aún, por qué se infectan, porque tienen entonces infecciones, pues de modo que es un reto que tenemos ahí a la puerta de la casa y que tenemos que asumir. Piensa, ante estas diversidades y la psicopatología se presentan, pues, están la pérdida de los padres, que lo estamos viendo muy frecuente en esta situación que estamos viviendo, está lo que es el maltrato, a menudo silenciado. Es interesante, los niños maltratados pocas veces denuncian a sus padres o pocas veces denuncian al maltratador, y esto tenemos que ponerle mucho ojo porque tenemos que ver de qué forma podemos ayudar a esta población. Los desajustes en la familia, lo que tiene que ver pues con las dificultades económicas que se generan unas crisis enormes dentro de este contexto y mucho más amplio en lo que hemos visto en la pandemia. Muchas veces mandamos a muchachos a trabajar y usted lo ve en la calle, en cada esquina. Es lamentable ver un muchacho de 8, 10, 12, 15, 16 años. Afortunadamente yo digo a veces en la calle vendiendo algo o con una bombita limpiando vidrio. Bueno, eso hay que rescatarlo. Ese grupo hay que ver de cómo lo rescatamos. Pero ¿qué tenemos en el contexto? ¿Cuál es la visión real de todo esto? Yo no estoy hablando, claro está, por una vivencia, una experiencia de 49 años viendo niños, que cada día me quedo boca abierta y no dejo de sorprenderme por las cosas que vemos, pero como médico tengo que basarme en las estadísticas. Y ven ustedes cómo el 75% de los jóvenes presentan síntomas de ansiedad y depresión en estas escalas que se están haciendo en estos estudios. Un 73.5% de los adolescentes y de ellos un 52.4% de jóvenes son personas consumidores, más o menos consumen mucho más sustancia de la de antes. Nosotros hablamos de pandemia, hablamos de endemia y nadie ha hablado de la pandemia de la droga, del uso y abuso de sustancias. Nadie ha hablado de la pandemia del VIH-Sida que tuvimos aquí, que nadie, eso no olvidamos de eso, y eso es una pandemia porque ha afectado al mundo entero y no solamente a las personas, sino a su desarrollo y a sus capacidades. Hay que reconocer que estos jóvenes pasan, que es una nueva, de la cual voy a hablar algunos elementos importantes más adelante, que pasan mucho tiempo en la tablet, en el internet, que es la nueva adicción, y lo otro es que la parte se conectan y viven la vida virtual, una vida donde no está presente el otro, una vida donde el otro no existe. Y fíjense, el 87% de los adolescentes en este estudio viven conectados a Internet. De modo pues que tienen una vida que no es real. Un dato interesante en esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud, hecha para el año 2020, señalaba que alrededor de la mitad de todas las enfermedades mentales comienzan a partir de los 14 años, y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Señores, lamentablemente y desafortunadamente no tenemos estadísticas, pero basta con el elemento que tenemos de nuestro día a día de ver cómo se ha incrementado el suicidio en nuestros adolescentes. Es una situación bien complicada porque el suicidio viene solo, viene acompañado de una cantidad de situaciones que no estamos manejando y que la gente no le está dando mucha importancia. Yo les quería leer algunos elementos de esta carta que me pasó una paciente con quien tengo trabajando ya, voy para 1 año y 8 meses exactamente, una adolescente de buen nivel, una adolescente que entra ya dentro de su universidad, pero cuando la vi, es una adolescente con un trastorno básico de personalidad, borderline, y ella me escribe esta carta. Yo le decía que no puedo entender
cómo tú no tienes contacto con la vida. Y me escribe eso, no te importo, haces conmigo lo que te da la gana, soy tu experimento de lo peor que se puede sentir una... puedo leer aquí, pero bueno, no importa, de lo que se puede pedir una persona. Siento que tendría las bolas de venir y retirarte y reírte en mi cara, aún sabiendo que eres quien me puso demasiado complicada. En ti fallo en lo que, en qué ver y qué ignorar, cuando la realidad es suficiente para no llorar. Fallo en las metas y en los sueños. Debería mantenerme en mente y no olvidar. Fallo al tomarte como un juego, y si te pido me voy, y si te pierdo me voy a llorar. Tengo la foto que están sobre el texto, pero no importa. No, bien, bien. Lo que yo quería con esta carta, porque esta carta es una carta a mi forma de ver hermosísima. ¿Hermosísima en qué sentido? Porque es una producción que ella hace de lo que siente. Y me escribió dos cartas, una la vida que es esta y otra la muerte. Y es interesante y doy gracias a Dios de que esta muchacha tiene ya conmigo ese tiempo y se han permanecido, se graduó, sigue está en su universidad, sigue con sus elementos, pero no es fácil mantenerlo a pesar de tener venido de una familia de un nivel medio estable, a pesar de tener buenos recursos económicos, pero siento que la vida no le ha jugado en lo que ella piensa que debe ser. Ese dolor, esa propuesta de vida. Mire, señores, no es fácil. Cuando uno le dice a los pacientes que ellos me dicen, es que me dicen que trate de mejorar, que trate de salir, que no me deprima. Y la respuesta es como que si se pudiera, porque no entienden que hay una enfermedad que requiere y necesita una atención. Fíjense, otro elemento interesante, lo constituye. Aquí no me da. Ok, es lo que tiene que ver con la pandemia y lo que tiene que ver también con el aislamiento. Lo que fue bueno para una cosa fue malo para otra. Es decir, nos aíslan ante una situación determinada y en el aislamiento hay una amenaza que produce un impacto en lo social y conductual. Nosotros somos unos hombres sociales, somos animales sociales y estos animales sociales nos distancian y nos piden que mantengamos una situación metidas en una casa. Imagínense el impacto que hemos tenido con los adolescentes y los padres que antes querían que los muchachos se fueran para la escuela para descansar de ellos, hoy en día han tenido que hacer de padres, pasar profesores y nadie los ha educado para ellos ni le ha dado las herramientas importantes para tener. De modo pues que se ha creado una cantidad de signos de malestar psíquico que se han incrementado y generalizado y pueden ser muy graves y dolorosos en el futuro si no lo atendemos. Fíjense que las estadísticas nos hablan. Este estudio que hace la misma UNICEF habla que entre los participantes en este estudio que se hicieron en las personas que estaban recluidas, 15% de ellos presentaban 27% reportó sentir ansiedad y 15% depresión. Para un 30% la razón principal que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Pues claro, ellos como dicen mucho, ellos se las arreglaban, se las aguantaban. Hoy en día no tienen esa posibilidad. Fíjense, 46% reporta tener menos motivación para realizar las actividades que normalmente disfrutaban. Un 43% de las mujeres jóvenes se muestran pesimistas y frente al futuro en relación a un 31% de los hombres participantes. Y esto lo vemos. Es decir, ustedes basta y les pido que observen a la gente cómo está caminando en la calle con los hombros caídos. No hay ese goce, no hay ese disfrute, sobre todo los latinoamericanos, los venezolanos ni se diga, la situación del abrazo, del compañero, del amigo, del pana, todo eso se está perdiendo por esta situación que estamos viviendo y tenemos que buscar alternativas. Otro elemento importante que yo quiero resaltar aquí son las conductas adictivas, y las conductas adictivas cada día van incrementando, cada día mucho más, y esto es entenderlo porque hay un desplazamiento de las dificultades relacionales a una dependencia afectiva o producto como las drogas o los alimentos, y se produce pues una situación completamente irregular que genera tensiones internas y una necesidad afectiva no resuelta. Y por eso estamos viendo muchos problemas ahorita de adicciones de drogas. Estamos viendo adicciones que
Si antes la teníamos, hoy en día es bastante preocupante. De hecho, nosotros hablamos de un elemento de patología dual, donde la patología dual no solamente se presenta el componente de la adicción, sino que se acompaña con un trastorno que puede ser de orden emocional, de ansiedad, de depresión, de déficit atencional, que lo vemos muy frecuente en la consulta y que pocas veces le damos importancia. Fíjense, la droga más consumida durante la pandemia tiene que ver pues con la droga del alcohol, el cannabis que está produciendo la marihuana, el cigarrillo y la cocaína en menos. Pero una de las cosas interesantes que estamos viendo es el bendito cigarrillo electrónico. Se puso de moda. Yo recuerdo que en mi época eran los cigarrillos y un extra king size a uno le daba un lugar muy interesante. Hoy en día estamos viendo los cigarrillos electrónicos, pero déjeme decirle que hay todo un componente en los cigarrillos electrónicos donde fuman lo que le dé la gana enfrente de uno, enfrente de los padres, enfrente, con unos olores muy sabrosos que no son los olores típicos de la marihuana, porque son componentes químicos de laboratorio y que están generando un impacto terrible. Por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación es ver que si lo están haciendo, y preguntar por lo menos qué están consumiendo. Y los padres le dicen, yo prefiero que inhale esto, que inhale una droga. Y bueno, no es que tiene doble pase o triple pase o cuarto. Una de las nuevas adicciones tiene que ver precisamente que es la adicción del siglo XXI con lo que llamamos la nomofobia. Y la nomofobia es la dependencia que puede llegarse a crearse a un tipo de dispositivo. El amor que le tenemos a los teléfonos, e inclusive es todo, nos movemos inclusive. Cuando en mi época que habían, para aquellos que no han vivido esos años de los teléfonos negros con un cable, cuando llegó el teléfono negro a la casa y le pudimos poner un cable, una extensión, eso era, bueno, perdóname la expresión, el orgasmo más grande que podíamos haber tenido, porque podíamos hablar con la novia, encerrarla en el cuarto, hasta que mamá se cansaba o alguien de la casa y nos lo desconectaba. Y nos perdíamos todo. Hoy en día no. Hoy precisamente este señor, este aparatico nos utiliza, nos va para todos lados, nos lo llevamos para todos sitios, dormimos al lado de él, lo ponemos cerca de la cama, lo cuidamos más que a nosotros mismos y sobre todo si es de alta generación, mucho mejor porque es muy costoso. De modo pues que esta enfermedad llega a tener los nativos digitales, esos nativos digitales que viven esa vida del internet, que viven esa vida donde hay prominencia cognitiva, donde hay una pérdida del control, donde hay una impulsividad basada en las emociones no planificadas, donde hay modificación de los estatutos, de la modificación del estado de ánimo, una tolerancia a un marcado aumento de frecuencia y duración del uso del teléfono para obtener mayor satisfacción. Una de las cosas que hemos visto es cómo se produce la abstinencia cuando el teléfono no está desconectado, no funciona, se fue la luz. Imagínense la angustia y la ansiedad que generan estas personas no tenerlo en un momento determinado. Y en este momento en la consulta tenemos ahorita la ruptura. Yo tengo un caso, por ejemplo, con los benditos avatar, que se da mucho dentro del contexto de lo que tiene que ver con la situación del internet, por ejemplo, y entonces estos avatares, tengo un caso que no sale de su pérdida, de su proceso que está viviendo de esa pérdida, porque se enamoró de una niña cuyo niña no conoce, sino es un avatar, y él también es un avatar, y la niña, como dice, me echó corte y no aparece por ningún lado, busco unos avatares similares, no lo consigo, la angustia, la desesperación de esta persona para conseguir nuevamente su avatar y lograr una relación mucho más armónica es devastadora en su elemento. Por lo tanto, se produce una situación de no poderse comunicar, una sensación de ansiedad, tendencia a ser más vulnerable emocionalmente y un exceso de teléfonos móviles. Vemos cómo también impacta que ya hemos dejado de diagnosticar el bendito déficit atencional porque sabemos que es consecuencia de la mayoría de los casos. Este estudio, yo tuve la suerte de participar como jurado de este estudio en República Dominicana y fue un estudio que se hizo hace un año y pico de una población bastante amplia, pero lo que quiero traerles con ello es el tiempo de uso que los muchachos pasan, los adolescentes pasan más de entre 6, 5 y 7 horas, el 68%, y otro 10% pasa de más de 10 horas. Y la mayoría de las horas que pasan, las pasan conectados
con el Internet, buscando información, información que lo que se genera es un exceso de ella y que nunca tienen cómo manejarla. Y está comprobado a través de los estudios, por lo que les refieren a las estadísticas, que el uso problemático se correlaciona negativamente con el criticismo, con la afabilidad y sobre todo con la responsabilidad. Y esto es un elemento bien interesante que hay que considerarlo, porque yo no estoy en contra de la tecnología, ni estoy mandando que le quiten los teléfonos a nadie, sino cómo hacemos un buen uso de este instrumento. De modo pues, para así, ustedes lo ven, cómo la cohesión familiar se ha perdido, cómo los vínculos en el barrio se han perdido también, cómo los mecanismos de compensación pueden causar una neuroadaptación, y esto hay que considerarlo, y estos son muchas veces cuando se produce este tipo de situación, produce incluso comportamiento agresivo a través de los acosos cibernéticos, de la cual tenemos muchísimos ejemplos en la consulta, con los estados, los impactos que se generan a través de esto, porque no hay una legalización. Es decir, dentro de este mundo, dentro de este mundo, como lo vemos nosotros aquí del Internet, hay señales de alarma y que poco le ponemos importancia, pero hay una sobrecarga de información, que es la linfodemia. Esa sobrecarga de información no la podemos manejar. Y esa sobrecarga de información en un cerebro que todavía no está bien estructurado en su totalidad, que está viviendo una serie de experiencias, vive y acomoda sus circunstancias de acuerdo a las necesidades que él considera que son válidas y por lo tanto busca resoluciones no acorde a la realidad. Eso es lo que, bueno, este es el tema de las novelas que nosotros veíamos antes, de Mamá Dolores y de María del Barrio y todas estas cosas, pero hoy en día estamos viviendo una situación que va mucho más allá e inclusive de cómo los muchachos se transportan, y un elemento importante que no quiero dejarlo aquí es cómo se consigue el uso y se consigue a los proveedores de las drogas a través de programas de internet, que los padres dicen, oye, qué bonito ese programa, y es la forma como compran y consiguen pues la droga. Un elemento, hay mucho que hablar de este tema, pero yo simplemente estoy dando unos pincelazos ya por razones de tiempo, pero fíjense, un elemento interesante tiene que ver con la situación actualmente de lo que conlleva el elemento de los países, de la gente que se traslada, que migra. En la actualidad, fíjense, hablamos de que aproximadamente 1,1 millones de niños y niñas se encuentran en necesidad de asistencia en el año 2019. Ahora eso tiene que ser mucho mayor, y lo vemos y lo sentimos, porque lo que emigramos en un momento por una emigración voluntaria a través de un objetivo determinado, regresamos a nuestro país, bueno, al principio hasta sentimos esas necesidades, sus dificultades, pero tenía un inicio, tenía una evolución y tenía un fin. Aquí no se sabe cuándo va a finalizar y cómo va a finalizar, que es lo más triste de todo esto. Prácticamente es un thriller que estamos viviendo en esta situación. Fíjense cómo los muchachos dejan su casa por muchos elementos que están ahí, y esto genera una crisis humanitaria que configura un escenario de profunda vulnerabilidad de derechos, especialmente para los adolescentes. Caso Venezuela, Colombia, uno de los principales países de origen de los refugiados. Los venezolanos están recibiendo la comunicación de varias familias porque se fueron para allá para estar tranquilos y ahora no saben para dónde ir por las situaciones que ellos visionan que podría pasar, por ejemplo, en el hermano país de Colombia. De modo que esta causa que genera en los adolescentes que emigran, indudablemente que se generan situaciones de violencia, mayor vulnerabilidad sufrida, maltrato, discriminación, abuso familiar, explotación sexual. Ustedes no se imaginan la cantidad de adolescentes que están en este trato y que ni ellas mismas saben y pueden comunicar a sus familiares porque les da pena decir que están en este tipo de situación para poder sobrevivir. De modo que esta es una tarea pendiente y es un issue que tenemos nosotros que trabajar en un aspecto. Y aquí no tenemos este abanico tan amplio que va desde la niñez hasta la adolescencia, todos los impactos y consecuencias que se puede producir en el contexto de la inmigración. Tenemos que hacer un apartado, tenemos que hacer un alto en nuestra formación, en nuestra competencia para poder entender mucho mejor a esta población y poderle brindar la ayuda que es requerida. El elemento de las complicaciones del desarrollo es un elemento interesantísimo. Yo le decía al principio que tengo ya adolescentes y adultos jóvenes con problemas de embarazo, con problemas de temor, de miedo, pero uno de los principales miedos es lo que tiene que ver con el elemento de la menstruación, que es con una utilización de un eufemismo floral
que se vio, y les invito a que vean esa película que se vio en la película de Red, donde pudieron ustedes utilizar estas herramientas para poder nosotros enseñarles a nuestros muchachos, a nuestra niña, de cómo utilizar estos elementos. No se imaginan ustedes en este ciclo, en este cosmos, las dificultades que están expresando todas estas muchachas para confrontar esas expresiones y las actitudes que se muestran ante las situaciones que genera esto. Pero lo más grave de esto es que muchos padres no tienen ni siquiera la idea, las madres no tampoco pasaron por eso y las madres no pueden hablar de esto porque dicen ellas que no tienen el conocimiento. Está en la película esta Red, donde el personaje lead es adolescente que busca esa verdad. Bueno, entra en esa situación y por eso se llama Red, porque su oso, su objeto transicional pasa a tener este color y la confrontación que ella tiene ante la exposición de las culturas, diferente pues una cultura nuestra, una cultura, aquí se habla de la cultura asiática, donde la mujer, al nacer mujer parece que no es muy beneficioso, de modo pues que entran en una complicación, pero lo bonito de esto es que en una u otra forma desvela, se puede generar, se puede apreciar ese desarrollo que pueden ser herramientas utilizables para esto. Y hay mucha literatura que tienden pues a utilizarse en estas cosas. Fíjense, la familia, yo creo que la familia es un elemento importante para poder entender estos conflictos. Hay una alta valoración de la negación, hay relaciones inadecuadas en cantidad y calidad, hay dificultades que se presentan en este vínculo afectivo y dificultades desde el punto de vista también afectivo, donde la ansiedad principalmente produce generaciones muchas dificultades en esta muchacha. Vemos pues que la familia tenemos que adaptarnos también al concepto de modelos de familia, no la familia. Los modelos de familia son diversos, ideales o clásicos, pero tenemos que entender esa normativa que existe. Existe la familia de padres divorciados, existe la familia madre soltera, existe la familia de familias adoptivas, familia de progenitores homosexuales. Parece que donde hay que adaptar los códigos civiles y lo que estamos viendo en este momento con la locura y la situación de lo que tiene que ver pues el afronte de esta situación, y nos corresponde a nosotros y sobre todo a los pediatras que hacen el primer contacto con esta población y de padres, ilustrar, ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con esta situación. De modo de entender un poco esa diversidad familiar, pero a través de una reflexión, evaluar las ideas previas, pensar en el tratamiento más educativo, más a través de la lectura del libro, etcétera, y no ver lo que estamos viendo ahora, que los libros que se dan por internet de la información es una información netamente dirigida y con un solo enfoque que tratan de persuadir, de seducir a una población en función de una actividad. Y no, yo creo que el mundo es más amplio y la democracia va con eso. De modo pues que tenemos que hacer uso también de los maestros. Los maestros tenemos que rescatarlos. Los maestros tienen que asumir su papel protagónico de educar, informar, pero muchas veces los maestros también carecen de esta información y lo estamos viendo en nuestro centro, donde la mayoría de los maestros son maestros que no tienen ni siquiera los conocimientos básicos e informativos para poder discutir, para poder interactuar. Debe haber una discusión. Tenemos que borrar ese programa clásico de homogeneizar a todo el mundo. Cuando los niños van a una escuela, al principio los niños son increíbles. Los niños dicen de cualquier cosa, los niños cantan lo que les dé la gana, los niños son participativos, los niños le dicen en la cara a la gente que si les gusta o no les gusta. Apenas llegan a la escuela y todo el mundo una canción, los pollitos dicen pío, pío, pío. Yo creo que los niños tienen que tener elementos mucho más amplios, por lo tanto la formación educativa debe repensarse en función de las necesidades y los requerimientos. De modo que tenemos ya terminando, tenemos unos desafíos en la equidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la propuesta de los adolescentes en ese contexto cultural, en ese contexto social, independientemente de su medio rural o un medio ya más de centro. Hay una necesidad de los grupos vulnerables, hay una problemática psicosocial de la niñez y adolescencia que tenemos que atender, sobre todo con la conducta suicida. No podemos seguir haciéndonos los ciegos y los sordos, y aunque si seamos ciegos, tenemos que buscar los programas que nos permitan ver la realidad. Hay que atender los problemas relacionados con las diferentes incrementos de sustancia,
el incremento de las diferentes modalidades de violencia, el embarazo temprano. Es decir, hay una exigencia de participar en forma mucho más activa, en forma integral ante estas situaciones. Hay que fortalecer la inclusión en la comunidad educativa a todos los modelos familiares, desde el respeto a la valoración positiva de la diferencia para la construcción de una realidad plural. De modo pues que esto hace que evitemos entonces el estigma y podamos tener mayores posibilidades de tener una correlación entre la escuela y la familia, y esos son los dos elementos importantes educativos, la familia y la escuela, y ambos en este momento están colapsados. Tenemos entonces que buscar la forma de cómo ayudamos, de cómo entendemos, de qué recursos damos para esa diversidad y poder lograr los objetivos que queremos. De modo que esa ayuda libre y sana en el desarrollo de identidad sexual de cada alumno debe ser evaluada desde la comprensión y la tolerancia hacia otra forma de vivir la sexualidad. Y hablo de esto de la sexualidad porque lamentablemente no se da registro, pero lo que estamos viendo es una situación completamente ajena al ser, a lo que uno y uno mismo como profesional va cambiando, porque uno lo primero que le decía a alguien que tenía alguna propuesta o alguna dificultad o señalamiento en su sexualidad, oye, tenemos que revisar tu sexualidad, y la gente nos dice, bueno, no, Edgar, yo no tengo ningún inconveniente en esto, para adelante y punto. Pero yo creo que hay que buscar manejar los modelos tradicionales, repensarlo, ponerlo en la actualidad y tratar de ajustarlo a la realidad que estamos viendo. De modo pues, que les invito a que tenemos que ir de lo individual a lo grupal, pero en lo individual hay que ver la evolución humana, todo su proceso evolutivo, y en eso los pediatras nos llevan una delantera porque siempre están pendientes de esa evolución humana. La evolución afectiva que es necesaria, no dejar por fuera esos afectos que son necesarios. Una visión del temperamento, los estilos de conducta de esta población desde la perspectiva de lo biológico, pero también desde la perspectiva emocional. Meter todo esto en un base y tratar de mezclarlo a veces que sea necesario y siempre ir sacando lo más positivo de ello para lograr esa libertad, para lograr que ese objeto transicional de la cual hemos vivido siempre se convierta en real y podamos agarrarlo y tenerlo como un testigo para la vida, para conseguir nuestra seguridad, para conseguir nuestros objetos de compromiso, de obligaciones, sobre todo de confianza, para esa forma de descubrir qué es lo que uno quiere ser y de esa forma conseguir nuestra libertad como individuo, como persona. Una vez más, mi querido colega, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Doctor Edgar, ¿puede abrir audio y video? Ok. Buenas tardes. Vamos a ver cuántas preguntas tenemos por aquí. Bueno, la primera pregunta, no hay ninguna pregunta aparentemente. Excelente, gracias, doctor Brefo. Aparentemente nadie ha hecho preguntas. ¿La pregunta? No, no ha hecho preguntas. No hay preguntas. Aparentemente todo quedó muy bien, muy claro, de una forma muy general, pero muy interesante. O sea, la felicito, doctor Belfort, por su brillante exposición. Bueno, hay que acotar lo siguiente también, que en la familia y la escuela, en la familia educamos, en la escuela aprendemos, pero las dos se complementan. Por lo tanto, debemos tener pendiente como ciudadanos esto. La familia educa, en la escuela se enseña, pero las dos se complementan. Claro. Y eso, mi doctor, es indispensable. Uno, la primera línea de socialización es la casa, es la familia. Y luego lo complementamos con la escuela.
Y por eso uno le da la propiedad, mi familia, mi escuela, mi lugar, y comenzamos a interactuar. Yo creo que esos dos elementos, esos dos aspectos en este momento lamentablemente están colapsados. Sí, señor. No están respondiendo a esas necesidades. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo reforzar, de cómo ayudar a que estas personas vuelvan a encontrar su papel protagónico y puedan generar mayores impactos en el desarrollo, sin culpabilizar a nadie. Aquí no estamos culpabilizando a nadie porque todos somos objetos o sujetos de esta realidad actuante. De modo pues que lo que sí yo creo, yo no pierdo mi esperanza, ni pierdo la posibilidad de que esta Venezuela fuerte, poderosa, lo que vimos afuera y volvemos a regresar aquí, yo no veo otra salida. Ya a mi edad, este es mi país, esta es mi vida, este es mi mundo, esta es mi cosa. Y qué interesante que uno tenga también y haya tenido la participación activa con gente que ha formado, y el pensamiento de toda esta gente, nuestros médicos, son brillantes, son excelentes. Sí, señor. Bueno, y el rescate, por supuesto, de los valores que están perdidos, la mayoría de ellos. Claro, claro. No, hay muchísimas cosas que tenemos que discutir. Cada uno de estos aspectos por los cuales me pasé es un tema. Es un Sí, tema. un tema muy amplio Sí, sí, sí. y muy bonito de abordar la adolescencia. Uf, yo digo que yo no quiero perder nunca mi adolescencia. Y además que son mecanismos de defensa. Cuando yo salgo y dejo el cuarto desordenado, le digo a mi esposa, bueno, es que estás yendo con un adolescente, disculpa. pero, Pero pero, bueno, pero son cosas que uno la ve y uno dice, qué hermoso, qué interesante. ¿Cómo le hacemos ver a esta población que tiene este tipo de posibilidad? Ahí veo una pregunta, no sé si la puedes leer. ok, sí, aquí está. ¿Cómo abordar a un paciente de 12 años y su familia cuando piden cambiar de sexo? Ah, bien, ese es un tema muy de moda, ese es un tema que está actualmente, tanto la familia como el adolescente, hay que tener mucho cuidado hoy en día porque esto no es nada nuevo. Nosotros hemos vivido a través de mucho tiempo, hemos vivido cómo las personas en un momento determinado tienen una decisión de cambiar pues de su identidad sexual. Yo recuerdo que yo me formé en Inglaterra y uno de mis primeros pacientes que tuve en Inglaterra fue precisamente una mujer que se quería cambiar de sexo femenino a masculino. Y fíjese, en ese momento ella tuvo terapia por 3 años y medio para que pudiera entender qué es lo que es ser hombre o qué es lo que es ser mujer. Y en función de eso tomara sus decisiones. Pero estamos hablando de una persona adulta. Y estamos hablando que ella se le hacía sus exposiciones en qué quería y en qué no quería. Es decir, hoy ahorita hay una confusión de la sexualidad, de lo que se come desde el punto de vista genético. Genéticamente no hay cambio. Genéticamente, por lo menos en mi conocimiento, y por lo menos hasta la hora que conozco, el genoma no es muy explícito en ese si es hombre o si es mujer. Y ahí vienen entonces las consecuencias que se quieren. ¿Qué es lo que se quiere? Hay un estímulo constante, mal entendido, mal aplicado, y aquí no tenemos que culpar a nadie. Todos somos responsables, o todos somos culpables, o todos somos inocentes, porque es momento de ver las cosas con la mayor claridad. Tampoco podemos ponernos una gringola, tampoco podemos ponernos y ser ciego ante la realidad que estamos viviendo. Es Por decir, supuesto. en nuestra adolescencia las cosas eran diferentes, los muchachos tienen otra forma de ver, pero si los muchachos empiezan a tener una ganancia de su propia identidad como hombre o como mujer, de sus beneficios, de su estructura, las cosas cambian. Y también hay que estar abiertos para aquellas personas que deseen o manifiesten su deseo de hacer su cambio de sexo. Una cosa es el cambio de sexo y otra cosa es el deseo o la manifestación de preferencias sexuales. Esas son cosas completamente diferentes. Entonces mi sugerencia es que estas personas busquen ayuda, busquen las recomendaciones correspondientes y aclaren en primer lugar lo que son los conceptos. O sea, la gente, yo quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Bueno, me decía una paciente, una adolescente, me decía, es que yo no entiendo esto, porque me hablaba de una amiga de ella y me decía, Edgar, si tiene 4 patas, si tiene rabo, si tiene 2 orejas y ladra,
eso es un perro. No podemos decir que es un conejo, que es un samuro, que eso es un perro. Ahora, que el perro ladre más chiquito más, y lo hacía como una analogía buscando elementos de comparación con lo que estaba viviendo su amiga. Ok, Y esto aquí es hay otra. interesante. Pero estamos teniendo una cantidad de situaciones, por ejemplo, con las relaciones parafiliares o las paternales. Nosotros tenemos en la consulta dos papás, dos mamás. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y cuál es el rol? Y bueno, lo primero que hay que decir es, mira, aquí no si hay dos papás, son dos papás. Y si hay dos mamás, son dos mamás. Lo que hay que jugar, los roles no tienen sexo. Los roles, y hoy en día, uno de los avances que hemos tenido en nuestro proceso de vida ha sido que pasar a lavar los platos o coser o planchar no es de sexo femenino ni masculino, es una actividad que hay que hacer. Entonces, por ahí hay que comenzar con cosas tan tontas, tan triviales, pero necesarias de entendimiento para poder lograr el objetivo. Ok, aquí hay otra pregunta de cómo podemos manejar la situación cuando a tu hijo se le ha inculcado todo en el hogar y se deja llevar por las redes sociales. Bueno, esa es una cosa que yo planteé y que le di un poquito más de tiempo porque sí nos está generando problemas. Estamos viviendo un mundo completamente virtual. Y no solamente en la casa, lo estamos viviendo en el exterior, lo estamos viviendo en todos lados. Hoy en día, fíjense cómo las empresas están cambiando incluso su estilo, su visión, su misión, porque piensan que, bueno, una empresa que había tantas personas, hoy en día pueden haber uno o dos, porque los demás o lo hacemos a través del medio virtual o lo hacemos a través de la vida robotizada. Entonces, yo creo que debemos darle vivencia, debemos darnos fuerza. Yo existo, usted existe, nosotros existimos, nosotros formamos parte de este universo, nosotros formamos parte de esta partícula. Yo creo que sí, se tomó una decisión equivocada o no, fue una decisión que nos ayudó a confrontar una situación de la que no sabíamos nada. Hoy sabemos mucho más y hoy podemos comenzar a tomar decisiones completamente diferentes. Nosotros tenemos que interactuar con el otro, nosotros tenemos que socializar, nosotros tenemos que buscar dos cosas importantes en la vida de toda persona y exclusivamente de los niños y adolescentes: espacio y tiempo. Un muchacho tiene que aprender a manejar su espacio y a manejar su tiempo en forma, no puede ser, y lo estamos viendo, que un muchacho pase 8 o 10 horas pegado al internet o viviendo un mundo completamente virtual. Y cuando eso no le gusta, lo quita y pasa a otro. Es decir, nunca va a tener un aprendizaje, nunca va a tener la confrontación de lo real. Y eso invitamos a los padres, que los padres también tengan un mundo más de participación, de interacción, de conversación. Es decir, utilizar los espacios, por muy pequeños que sean, para ubicar a las personas y sobre todo a sus hijos en el contexto de la realidad que se vive. Aquí hay una felicitación de la señora o doctora Inés Marinés Hernández. Excelente conferencia. Todos los aspectos fueron tomados en forma concreta de la diversidad general y no solo de la diversidad sexual, que es uno de los aspectos que está en boga entre dos grupos. Ambos grupos quieren imponer su criterio sin conversar y llegar a un entendimiento que favorezca realmente a nuestros adolescentes. Claro, claro. Excelente, doctora, es así. Es decir, aquí nadie tiene la verdad. Nosotros como profesionales de la salud y de la medicina, y en mi caso la salud mental, tenemos que estar abiertos a cualquier propuesta. Yo les digo siempre a mis pacientes, yo no vengo a hacer el juicio a usted y hacer el señalamiento a usted. Yo vengo a darle una herramienta para que usted construya su propio escenario. Que usted construya en el hoy, construya su posibilidad del mañana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a veces nos perdemos en esas realidades que no queremos confrontar. De modo pues que este es un momento importante de aceptación, de búsqueda, para poder encontrar ese elemento que tanto queremos y que se hace necesario. Hacer la negación, que es un mecanismo de defensa, hacer la evasión, que es un mecanismo de defensa, que hacer la sublimación de todos estos elementos, que otros mecanismos de defensa, ya no deben tener lugar en esta realidad que estamos viviendo. Tenemos que confrontar. Y no importa que uno sepa, si no sabemos, aprendemos y buscamos la forma de cómo poder confrontarlo. Perfecto. Hasta ahora no hay más preguntas en el mundo del metaverso. Pero María Isabel Páez dice, es una situación preocupante porque tiene influencia sobre nuestros hijos. Lo que quieren, lo que dicen influencers, que todo lo que decimos los padres.
Bueno, porque es que los padres tienen que ser también más participativos con ellos. Sí, yo recuerdo que cuando yo era presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, la comunidad, estoy hablando de los años 80, por allá, 80 y pico, y la comunidad organizada, fíjense qué interesante, se acercó a nuestra sociedad a pedir que nosotros hiciéramos una revisión de los medios de la información que se transmitía a través de la televisión. Y nosotros hicimos lo que llamamos en aquel entonces la Asociación Nacional de Televidentes y nos peleamos con todo el mundo, ahí formamos un escándalo y bueno, y nos dieron, inclusive logramos que en el Canal 8 de aquel entonces, logramos un espacio para nosotros educar a través de un programa de percepción crítica que se debería hacer, que comenzaba un programa que estaba en las tardes, nos lo pasaron en la noche y terminó a las 2 de la mañana, nosotros mismos nos dormíamos ante el televisor explicando que era percepción crítica, ¿no? Pero en este momento, aquello que fue terrible, aquello que nadie controlaba, hoy en día es una niña de pecho. Entonces, le traigo esta referencia porque sí podemos hacer, si nosotros buscamos un componente de percepción crítica que manejemos junto con nuestros muchachos, de acuerdo incluso a nuestra propia realidad y nuestra propia experiencia, ¿qué debemos hacer? No solo dejemos al otro, no le dejemos al otro que haga lo que nosotros no estamos haciendo, asumamos el compromiso. Puede ser que esté equivocado, pero le aseguro que a lo mejor usted se equivocó una vez, pero de las 4 veces que diga, a lo mejor 3 son ciertas, de su realidad, de su búsqueda, de su mundo. De modo pues que estamos en este país, por ahí dicen en Venezuela. Sí, en Venezuela y en cualquier lado se pueden generar acciones que nos lleven a un mundo más real, mucho más objetivo, mucho más... mire, tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes y nunca perder la esperanza. En la caja de Pandora lo último, lo que no se perdió fue la esperanza. Ahí quedó y vamos a buscarla. Yo no es que sea naif ni que sea apasionado por esto, pero yo no quiero perder mi esperanza del país que yo viví, de lo que hemos vivido, de los lazos de amistad y de afecto. Mire, uno cuando sale afuera y consigue y ve, uno reconoce al venezolano a distancia. Esto es venezolano. ¿Por qué? Por los vínculos, por los afectos, por los lazos. ¿Y dónde se aprendió eso? En la familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra tierra, Señor. Sí, señor. Aquí hace un comentario de la doctora Inés Marlene Hernández también. El multiverso en metaverso aleja de la realidad. Gracias, doctor. Es verdad. Bueno, una de las situaciones es siempre confrontar la realidad, por muy difícil que ya sea, hay que confrontar la realidad. Y nosotros ya somos un buen ejemplo de eso, por no confrontar la realidad en su momento, mire lo que estamos viviendo y mire lo que estamos viviendo. Entonces, no podemos culpar a nadie, somos nosotros mismos que no pudimos evaluar los elementos que se presentaban a tiempo. Aquí hay una pregunta que ¿qué se está haciendo actualmente al respecto en Venezuela? Usted había hablado sobre el programa que tenía en el Canal 8 donde hicieron algo, ¿verdad? Pero Sí, ¿qué se está haciendo actualmente? no, actualmente hay varias, lamentablemente, las organizaciones que están haciendo este tipo de actividades son las organizaciones, las organizaciones privadas, las que llaman la ONG. Estas ONG son organizaciones que están trabajando, lamentablemente por su escasez de recursos o lamentablemente porque no tienen el impacto, no llegan donde tienen que llegar. Yo no pierdo la esperanza de que algún día podamos tener nosotros algún tipo de información. Y por eso, mi doctor, personas como usted que tienen movilidad de hacer estas invitaciones, personas que se conectan con nosotros en busca de soluciones, somos los que tenemos que asumir en este momento el papel protagónico. Y por ello, valga el momento para agradecerle también al laboratorio por estos escenarios. Es decir, que uno pueda venir aquí y podernos abrir esta ventana, por muy pequeña que sea, es una ventana. Y una ventana que nos permite respirar, que nos permite ver un poco más allá de nuestras narices y lograr entonces ver qué se está haciendo afuera. Esa pregunta, que se realizó, es la misma pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Que si usted hace A, yo hago B, aquí hace C, el otro hace D, yo ya hasta ahí creo que se me cierra el abecedario. Vamos a vamos a tener un impacto bien positivo. Porque yo creo que una de las cosas que hemos visto siempre es la negación, es la queja, es la frustración constante, entendible por completo. Pero veamos al otro lado. Ya terminemos el sufrimiento. El sufrimiento tiene una pata que es muy importante, la culpa. La gente siempre maneja la culpa, el sentimiento de culpa. Y si hago A, y si hago B, y si hago lo otro, esa culpa se acompaña por la gran angustia que genera la culpa.
Y esa gran angustia se genera la dificultad de establecer y romper vínculos. Y finalmente, yo no soy capaz de tener la posibilidad del goce o del disfrute de las cosas, porque con esa carga encima, ¿cómo voy a hacer? Y así me mantengo todo el tiempo. Es diferente al dolor. El dolor, a diferencia del sufrimiento, tiene el alivio. Tenemos dolor con estas cosas que estamos viviendo, pero entonces vamos a buscar los elementos como alivio. Y como médico, yo como médico, sabemos que siempre va a haber una alternativa, que siempre hay una respuesta. Y no es que seamos prepotentes, ¿no? Sentimos que hay una fuerza, sentimos que hay unas posibilidades, pero no agotemos esas posibilidades nunca. Esto es verdad, no dejar escapar la esperanza de la caja de Pandora. Sí, Y señor. bueno, y muchas gracias, doctor, por su brillante intervención. También le damos las gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura Región Central y al Laboratorio Megalab, y por supuesto a todos los que se conectaron a este interesante webinar. Bueno, mi gracias a usted, doctor, por ese interés y sobre todo, fíjense que ya este es un aporte, porque sabemos que mucha gente que nos acompañó en este webinar va a ser también portavoz y va a poder proyectar toda esta información de acuerdo pues, a sus verdaderos valores. Y repito, yo le doy las gracias en forma al laboratorio, que no es la primera vez, el laboratorio nos está ayudando muchísimo a promocionar estos Sí, elementos, señor. a promocionar estas situaciones. Por lo tanto, aquí tengo una representante digna del laboratorio y quiero agradecerle a Doris pues, su ayuda y su colaboración. Y de luego, mi doctor, a usted y a su sociedad, que siempre he tenido la suerte de ser invitado en forma constante por ustedes. Sí, muchísimas gracias, mi doctor. A todos Gracias a los... usted, doctor. Bueno, estamos listos por aquí, ya podemos cerrar el Gracias, mi doctor. webinar. Gracias. Y Felicidades. muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor.